Yo propongo seguir, ya que nuestra invitada estrella para cerrar este seminario está dispuesta. Teníamos muchas ganas de escuchar a Cecilia Macón porque la veíamos y la leemos mucho. Y bien, Cecilia Macón enseña e investiga filosofía de la historia en la Universidad de Buenos Aires, es doctora en filosofía por esa universidad y máster en teoría política por la London School of Economics and Political Science. Ha publicado extensamente en muchas revistas. Desde 2009 coordina el SEGAP, que es un grupo de investigación interdisciplinario dedicado a estudios de la memoria, teoría del género y estudios visuales, concentrándose en debates originados en las teorías de los afectos. Dentro de este marco, su investigación se centra en debatir la idea de agencia, que ha salido profusamente toda esta tarde, y particularmente en el modo en que enlaza pasado, presente y futuro. Esta cuestión de la temporalidad es muy, muy interesante. Entre su bibliografía, pues ha publicado, por ejemplo, Sexual Violence in the Argentine Crime Against Humanity Trials, Rethinking Victimhood, y ha editado libros como Pensar la democracia, imaginar la transición, Trabajos de la memoria, Mapas de la transición con Laura Cucci, Pretérito indefinido, afectos y emociones en las aproximaciones al pasado con Mariela Solana, Afectos políticos, ensayos sobre actualidad con Daniela Losiglio, y recientemente con Mariela Solana y Naila Bacarezza ha editado Affect, Gender and Sexuality in Latin America. Me gustaría destacar que en sus trabajos forma parte de mis lecturas obligatorias de máster, ¿vale? Por lo tanto, es la primera vez que nos vemos en persona, pero siento una gran proximidad justamente a través de la lectura, y tiene una capacidad extraordinaria para situar de manera amplia marcos de comprensión teórica complejos para poder después dirigirse hacia el análisis de lo que le interesa de una manera extraordinariamente clara, sin perder esa capacidad de problematización. Además, creo que tiene un conocimiento tan amplio de lo que está pasando en estos marcos teóricos que nos lleva por caminos nuevos. Es un gusto, Cecilia, gracias por tu paciencia, que empezamos un poco más tarde, pero seguro que será un gran placer escucharte y conversar contigo. Muchísimas gracias, Elena, por la presentación. Muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación a este evento y que me dio a perder la posibilidad de, en el día de hoy, escuchar presentaciones sumamente interesantes. Especialmente también gracias a Cata y a Elena que me convocaron desde hace tiempo, que tenemos deseo, creo, todas nosotras, de establecer algún tipo de intercambio por las similitudes, digamos, de temáticas en los equipos allá en la Universidad de Barcelona y las Islas Baleares y en la Universidad de Buenos Aires, así que es un placer enorme poder concretar, digamos, finalmente, aunque sea de modo virtual, este intercambio. Mi interés hoy es presentar de alguna manera una primera versión de lo que va a ser la introducción a un libro que se va a publicar seguramente hacia fines de este año, los primeros meses de 2022, que va a funcionar como suerte de cierre de un proceso, digamos, concentrado en dar cuenta del modo en que distintos momentos de los movimientos feministas encarnaron un desafío a configuraciones afectivas cis heteropatriarcales.
La idea es, a partir de esto, a través de este proceso a lo largo de varios años, donde trabajé distintos estudios de caso, poder reflexionar también sobre algunas cuestiones teóricas, muy particularmente, como se señaló, reseñó recién Elena, y que efectivamente estuvo circulando en las conversaciones y las presentaciones de hoy, la idea de agencia afectiva específicamente, y tratar de entender a qué nos estamos refiriendo con esto. Como decía recién, la presentación es un primer esbozo o la primera versión de lo que va a ser la introducción de este libro. Voy a intentar efectivamente discutir algunas teóricas, pero también haciendo como un recorrido por algunos de esos estudios de caso que he venido presentando a lo largo de este último tiempo. Estoy intentando, ahí está. Compartirla para la presentación. Ahí está. De alguna manera, creo, y seguramente esto es algo que compartimos, los feminismos, justamente os digo en plural, se hacen, dicen y sobre todo, en este caso, se sienten de muchas maneras. Esta formulación, dicha así, probablemente sin los matices que ameritarían otro contexto, condensa gran parte de las preocupaciones a la que van a estar dedicados estos minutos. Implica también una descripción que busca pensar al movimiento feminista, o los movimientos feministas, justamente en su heterogeneidad y también en ciertos desvíos y podríamos decir sus sorpresas también. De algún modo, las tácticas y las estrategias varían o han variado y hasta colisionan en algunos casos, pero el deseo feminista pervive. En estos minutos entonces no voy a dar cuenta de hitos, ni mucho menos de momentos bisagra, sino de ciertas circunstancias de conformación del colectivo que buscan una respuesta posible para una pregunta que para mí es fundamental. ¿Por qué los feminismos constituyen un movimiento político, social, cultural e incluso económico tan exitoso en términos de pervivencia y de objetivos? Los argumentos que siguen son un intento por responder esta pregunta a partir de una primera intuición. Los feminismos advirtieron, muy tempranamente, que solo iban a conseguir sus objetivos si demolían la configuración afectiva cis heteropatriarcal y buscaban otras bastante más ásperas en su reemplazo. Ciertamente esta no es una explicación histórica que dé cuenta de las matrices, movilizaciones, perspectivas e intersecciones del movimiento en su conjunto, sino el señalamiento de que esa primera intuición y su insistencia marcaron una diferencia llamativa con otros movimientos. Hay una frase de la activista Olympe de Gouges que no por repetida, creo, pierde hoy su eficacia. La revolución debe incorporar a las mujeres para inflamar así de pasiones al mundo. La revolución era, por cierto, la Revolución Francesa, la misma que le volaría literalmente la cabeza a la propia Olympe pocos años después, y la que convocaría a las llamadas, por ejemplo, tejedoras, a participar desde las tribunas de un movimiento revolucionario que las excluía sistemáticamente. Resulta casi inevitable tomar estas intervenciones como punto de partida para realizar un primer análisis del modo específico en que los distintos movimientos emancipatorios de mujeres, algunos organizados, otros anárquicos, incluso mucho antes de que se utilizara la palabra feminismo, impugnaron modos cis-heteropatriarcales de entender no solo en qué consisten los derechos, algo que ya sabemos, sino también qué estrategias utilizar a la hora de desplegar el activismo. Recordemos que de hecho muchos de los reclamos que fueron conformando los inicios del movimiento, derecho a la educación, el sufragio, la igualdad de salario, insistieron no solo en señalar la racionalidad de las mujeres, sino también en diluir la distinción entre emociones y razones encabalgada sobre y con la opresión cis-heteropatriarcal. Así parece pertinente entonces indagar aquí en el modo en que los distintos movimientos definidos como emancipatorios, en algunos casos intersectados con disidencias sexuales, alteraron qué entender como estrategia política a partir de su certeza en que el orden patriarcal se legitima justamente a través de una configuración afectiva específica que se pretendía inalterable. Comenzando entonces con el clásico gesto que adjudica emociones y pasiones desestabilizadoras a las mujeres y el arma productiva de la razón a los varones, la matriz opresora
se continuó con el abismo que, establecido entre pasiones políticas masculinas, valentía, ira, orgullo, y las consideradas nimias, por llamarlo de algún modo, básicamente la sentimentalidad a las mujeres. A lo largo entonces de estos minutos voy a tratar de discutir no solo las distintas estrategias destinadas a demostrar que contienen a la hora de legitimar la opresión, sino también estrategias diferentes, atravesadas por distintos modos de entender los procesos decoloniales, la interseccionalidad, etc. Hay aquí también, creo, una línea de largada común: señalar, y creo que esto es fundamental, la contingencia radical de cualquier configuración afectiva. El objetivo, de alguna manera, entonces, es doble. Es decir, por un lado, argumentar el modo en que desde los comienzos los movimientos de mujeres entendieron la necesidad de demoler esa configuración para generar otras, pero por el otro también, que lo que se pone en funcionamiento aquí es una agencia afectiva específica, donde los afectos no son solo meros recursos para la acción, sino que señalan una relación tensionada, aunque productiva, en términos de la capacidad de acción entre afectos y emociones. Se trata de alguna manera de sacar a luz la contingencia e injusticia de una configuración afectiva para establecer otra dispuesta, en este caso, para la emancipación. Es decir, que aquella matriz que se presenta como un orden afectivo estático, inalterable a la hora de legitimar un determinado statu quo, es en realidad una trama efímera que puede ser pensada en términos de, justamente, configuraciones afectivas. Recordemos, de algún modo, que en la definición clásica, o desde hace unos pocos años clásica, de configuraciones afectivas, se trata de constelaciones únicas de un sitio intensivo en afectos de la vida social, pensadas como nudos sostenidos en la tensión entre la transformación y la consolidación. Es decir, que las configuraciones afectivas ponen en juego una formulación que subraya simultáneamente su contingencia y su productividad, algo que, insisto, el feminismo advirtió muy tempranamente. Y es esto, creo, lo que permitió al movimiento, en sus distintas versiones, muchas veces tensionadas, salir al ruedo, digamos, de una manera tan eficaz. Se trata además de advertir, y esto me parece importante subrayarlo, que la agencia se construye dentro de una estructura de poder, por supuesto, para desafiarla, pero en este caso es gracias a una concepción relacional de la agencia. Es decir, se es agente con otras, con otros, con otros, y que asocia ciertos términos de la agencia epistémica, es decir, qué podemos hacer con nuestras creencias, con la agencia moral también, en qué medida somos responsables de nuestras acciones en un determinado contexto. Obligar entonces a revisar la configuración afectiva patriarcal implica impulsar un proceso de sensibilización más que de mera visibilización de la opresión. En términos de José Medina, y me interesa traerlo esto acá a la discusión, lejos de referirse a una mera instancia superficial, la idea de sensibilización es la que permite señalar a la resistencia como una manera de objetar la insensibilidad, el adormecimiento o el entumecimiento ante la injusticia, como una dimensión afectivo-cognitiva que es necesario demoler. Para Medina, las deficiencias epistémicas que conlleva la injusticia epistémica, encarnada en el acceso desigual a las prácticas del conocimiento, las dinámicas del testimonio y la marginalización hermenéutica, están fuertemente corporizadas. Por lo tanto, la resistencia destinada a terminar con la opresión obliga a construir nuevas sensibilidades. Es el déficit cognitivo-afectivo, generador de la insensibilidad epistémica, el que debe ser demolido aquí. Y los movimientos feministas, insisto nuevamente, supieron y saben realizar esta tarea. No voy a tratar acá, por supuesto, de dar cuenta de una historia del feminismo, sino de construir una suerte de archivo de intervenciones, presentando una secuencia que hace del tiempo solo, de alguna manera, un desorden más. Supone también señalar que los feminismos no son movimientos homogéneos, por supuesto, y que en muchos casos contienen tensiones más que incómodas. Me gustaría entonces presentar algunas de las estrategias destinadas a ejecutar esta operación, para más adelante ocuparme de un análisis más conceptual justamente de la idea de agencia, vinculada a estos desafíos que presenta Medina en términos de sensibilización, tal como entiendo que resulta desplegada por estos movimientos feministas o protofeministas.
Voy a comenzar entonces el recorrido señalando algunas de estas estrategias encarnadas en algunos de estos movimientos. Recordemos acá, y seguramente compartimos acá el vocabulario, en los últimos años el estudio de la dimensión afectiva estuvo fuertemente asociado, como se subrayó muchas veces aquí, a los estudios de género, y que instaló un arco importante de problemáticas tales como justamente la reconceptualización de la idea de agencia, o el modo en que se reconstruyen las emociones. Si bien obviamente la discusión se inicia en el contexto de los estudios culturales y en los términos que lo estamos presentando acá, por supuesto, y de las teorías de género y teorías queer, me parece importante reconstruir muy brevemente una distinción que seguramente acá compartimos, que tiene que ver con el vocabulario de esta distinción entre afectos y emociones, donde, según las definiciones más consensuadas, los afectos, entendidos como la capacidad de afectar y ser afectados, pertenecen al orden de la intensidad y del encuentro entre cuerpos. Resultan así desestructurados y prelingüísticos y encarnan la capacidad de respuesta ante el mundo. Las emociones, por su parte, son la expresión de tales afectos atravesados por la dimensión cultural expresada en su codificación. Esta distinción ya sabemos que no es plenamente aceptada por todas las subtradiciones, digamos, dentro del giro afectivo, y ha sido desafiado por Margaret Wetherell, por Mariela Solana, etcétera. Ha aparecido otro tipo de vocabulario también, vinculado a la idea de sentimientos, de sensaciones, etcétera. Pero en lo que hace al argumento central que voy a tratar de presentar aquí, me interesa señalar el modo en que, más allá de lo útil que pueda resultar un primer esbozo de la distinción, la lógica misma bajo la que se desarrolla la agencia afectiva reafirma su problematización, la dificultad de sostener esta distinción. ¿Qué podemos o debemos hacer con los afectos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Es posible sostener esta diferencia entre afectos y emociones sin resignarse a experimentar el orden afectivo como algo meramente dado y en tal caso inalterable? En nuestro caso, además, injustamente inalterable. He sabido, y de alguna manera lo esbocé muy brevemente al principio, que en el estudio sobre los afectos en relación con los movimientos de mujeres se señala que los feminismos de la primera y segunda ola hicieron hincapié en la visibilización de la racionalidad de las mujeres a la hora de reclamar su emancipación civil y política, impugnado su asociación a la emocionalidad. Si bien esta es una descripción acertada de un aspecto del movimiento, lo cierto es que la dimensión afectiva, en tanto motor de la emancipación, cumple también un papel central en la refiguración de lo público llevado a cabo por el feminismo desde sus inicios. Entre otras cosas, señalando el rol del cuerpo en la lucha política. Sin embargo, no solo es importante hacer foco en la comprensión de la necesidad de alterar ese orden afectivo, señalándolo como configuración y por ende como alterable, sino también las características específicas que tuvo y tiene ese gesto a la hora de conformar agencia afectiva. Es así como me voy a ocupar entonces de presentar tres movimientos conceptuales vinculados a tres momentos de alguna manera que nos permiten dar cuenta de esto. El primer gesto está sostenido en el señalamiento de que la adjudicación de emocionalidad a las mujeres y de racionalidad de los varones es una constitución falsificadora. Un señalamiento que deriva en las clásicas demandas tendientes a destacar la racionalidad femenina. Así, por ejemplo, la activista socialista argentina Alicia Moró, descrita con justicia como emblema del cientificismo, de cierto feminismo fundacional, señaló en el año 1910: nuestra organización actual está hecha por el triunfo del más inteligente. Si en épocas anteriores, cuando los hombres se cubrían con espesas corazas, lo que más se apreciaba era la fuerza del músculo, hoy lo que decide el éxito de la vida es la del cerebro. Esto, creemos, puede explicarnos por qué la mujer en su emancipación tiende al intelectualismo. En un camino cercano, en 1901, Elvira López exigía en las páginas de la que fue la primera tesis de doctorado en Argentina dedicada a la teoría y al activismo feministas, dice que la mujer recibe una instrucción y educación seria y sólida, para lo cual ha de renovarse gran parte de lo que se da. Esa es la demanda principal. La educación y la ciencia eran de algún modo las puntas de lanza, en este momento, destinadas a destacar la racionalidad femenina y buscaban hacer a un lado la dicotomía que asociaba a las mujeres al orden sentimental.
En palabras de la conocida intervención de Lynn Deguch, volvimos sobre esto en el epílogo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, dice: mujer despierta, el arrebato de la razón se hace oír en todo el universo, reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necesidad y la usurpación. Pero este punto de partida supuso también una revisión conceptual destinada a colaborar en el cuestionamiento de la configuración afectiva patriarcal, más allá de la mera inversión de la dicotomía entre razones y emociones. Me refiero justamente a denunciar el sentimentalismo como marca clave de esa configuración. Hay varios momentos germinales en esta estrategia que entiendo se reproducen hasta hoy, pero me gustaría centrarme en los argumentos presentados en un momento clave del movimiento, como es la fundacional Convención de Seneca Falls de 1848, con su declaración de los sentimientos, fundacional en términos sobre todo del movimiento sufragista anglosajón. Allí la demanda de aquello que debería ser traducido estrictamente como sentimientos de derechos, se argumenta, por ejemplo, en los siguientes términos. El hombre ha creado un sentimiento público falso al otorgar códigos de moral diferenciados para hombres y mujeres, por los cuales los delitos morales que excluyen a las mujeres de la sociedad son no solo tolerados, sino también minimizados en el caso de los hombres. Es decir, que el orden de la sentimentalidad ha formado parte de la legitimación del sometimiento. Pero, así como la opresión se sostiene gracias al establecimiento de una moral legitimada a través de una configuración afectiva o un orden emocional, también la rebelión existe la puesta en juego de una configuración afectiva alternativa. Las resoluciones establecidas en la última parte del texto de la Declaración de los Sentimientos no omiten operaciones irónicas, y dice Elizabeth Cady Stanton. La objeción de falta de delicadeza y comportamiento apropiado que se suelen dilgar a las mujeres cuando se dirigen a una audiencia pública llega a disgusto de parte de aquellos que estimulan con su participación la aparición de las mujeres en el escenario, en conciertos o en el circo. Así, la Declaración de los Sentimientos es crítica del doble estándar en la aceptación de diferentes códigos de moral para hombres y mujeres, donde estas últimas debían actuar supuestamente como modelos de virtud. La virtud resulta, por cierto, aquí asociada centralmente a la moderación en las emociones y el respeto de las normas establecidas por el orden patriarcal. La Declaración de los Sentimientos da además un paso adicional clave sobre este orden afectivo opresor, señalando que la virtud, la delicadeza y el refinamiento del comportamiento también deben ser demandados a los hombres, no meramente a las mujeres, y las mismas transgresiones deben ser atendidas con igual severidad para hombres y mujeres. Es decir, que las mujeres no solo debían hacerse cargo de cierto rango emocional entendido como político y supuestamente masculino, ira, indignación, insatisfacción, etc., sino que los varones debían asumir su propia sentimentalidad y su ocultada delicadeza de espíritu. Es que la sentimentalidad efectivamente es una suerte de tecnología regulatoria que tiende a insistir en un solo aspecto de los afectos, el de ser estrictamente afectados o afectadas, dejando así a un lado el vector correspondiente a la capacidad de afectar, según la clásica definición del giro afectivo. Implica hacer foco en cierta debilidad, digamos la idea de sentimentalidad, sostenida en la sensibilidad más que en la agencia, y en la necesidad de disolver los meros impulsos propios de las sensaciones, por ejemplo, a la hora de generar una operación de estabilización. Se trata aquí de poner en primer plano la supuesta orientación al sacrificio de las mujeres, su predilección por el ejercicio de la imaginación, su inclinación, supuesta, por supuesto, inclinación al sufrimiento, y una retórica de la experiencia amorosa tendiente a su descorporización. Ya días antes, por ejemplo, de la reunión de Seneca Falls, Mary Wollstonecraft se había encargado de objetar fuertemente la legitimación de la opresión femenina a través de la construcción de esta alegada sentimentalidad, atentando a la vez contra la configuración afectiva patriarcal para introducir una lógica alternativa inesperada sobre el horizonte afectivo en toda su potencialidad política. Es precisamente allí donde se encuentra el corazón, aquí, en este caso, de la revolución feminista. Antes aún de que hubiera una autoconciencia expresada en esos términos,
la vocación por demoler esta configuración afectiva establecida por un orden patriarcal y la pretensión visceral, es decir, no meramente emocional, sino que involucra la dimensión corporal, de imponer su reemplazo por una configuración alternativa, solo parece posible mediante la puesta en funcionamiento de la esfera afectiva expresada en estos términos. El otro gesto que me interesa subrayar se refiere al modo en que desde sus orígenes el feminismo expuso una dinámica tensionada y conflictiva del campo afectivo, señalando su productividad política cuando es ejecutada de determinada manera. Y es este gesto, creo, el que colabora de manera muy fuerte al proceso de desarmar, por ejemplo, la distinción entre afectos positivos y negativos, o entre empoderadores y paralizantes. Efectivamente, es notoria la referencia en la literatura feminista de la primera ola, o incluso en lo que podríamos llamar precursoras asistemáticas, al espacio de lo íntimo en términos de una colisión de emociones que resulta sin dudas profundamente política por sus características disruptivas. Se trata aquí justamente de rescatar la presencia de la llamada dimensión visceral del feminismo, presente ya desde sus inicios, en las primeras etapas, como parte esencial de sus modos de intervención. La inquietud o melancolía, sea la rabia, la inquietud o la melancolía, el amor o el odio, la visceralidad refiere a la experiencia de sentimientos o respuestas afectivas altamente mediadas por el cuerpo, que se manifiestan a través de reacciones emotivas y corporales. Es allí, por ejemplo, también, y volviendo a Mary Wollstonecraft, donde ella, por ejemplo, saca a la luz la naturaleza conflictiva de la dimensión afectiva, incluyendo afectos no considerados políticos, por lo menos en un principio. Melancolía, ansiedad, depresión, donde se permite delinear el modo en que justamente lo visceral forma parte de estos inicios de los reclamos de género. Hay también, por ejemplo, los textos de Mary Wollstonecraft, y no voy a puntualizar específicamente en ciertos fragmentos, pero me parece importante señalarlo, el papel político del resentimiento, del amor erótico, del deseo ingobernable como agonía y de la humillación destructiva. No hay, por cierto, aquí resquicio alguno para la sentimentalidad vacía, incluso en los propios términos de Wollstonecraft, la pasión cumple un papel en el desarrollo de la virtud, un elemento imprescindible para lograr la maduración política. De hecho, la propia Revolución Francesa, que resulta valorada por Wollstonecraft, lo es en su dimensión afectiva, digamos. No hay solo entusiasmo, a la manera advertida por Kant, sino también rabia, indignación, resentimiento. Si la débil mujer civilizada es generada por la cultura patriarcal, lo que ella vislumbra, a quien ella vislumbra Wollstonecraft como un sujeto revolucionario en un futuro desplegado gracias al progreso, deviene feliz por haber hecho de sus desafíos a la configuración afectiva un punto de partida esencial. Allí, de hecho, hay afectos, una serie de afectos supuestamente alejados de la política que son puestos en juego en la reconstrucción del debate de Wollstonecraft. Es además en la manera en que saca a la luz la naturaleza conflictiva de la dimensión afectiva, que se permite delinear el modo en que lo visceral aquí forma parte de estos inicios de los reclamos de género, y no meramente de los desarrollos desplegados en los últimos años. El siguiente gesto que me interesa señalar aquí, como parte de la operación de desintegración de la configuración afectiva patriarcal, se refiere al modo en que afectos considerados menores, incluso apolíticos, son utilizados estratégicamente con fines emancipatorios. Es decir, estrictamente hablando, como emociones, uno podría decir. Se trata aquí de resignificar la experiencia afectiva para hacerla ingresar, reformulada, a la esfera pública, como un modo de intervención que busca arrasar con ciertos presupuestos básicos de un orden establecido. Me gustaría referirme aquí a uno de ellos, a uno de estos afectos o emociones, la desilusión, para luego focalizarme en el uso estratégico del lenguaje emocional en tratar de alterar la esfera afectiva. La experiencia, pero también el uso político de la desilusión, son puestas en juego muy claramente por Lucy Stones, una de las activistas claves de Seneca Falls. Unos años después de la Convención de 1848, pronunció uno de sus discursos más citados por el modo en que se atenta allí contra el orden afectivo establecido como pretendidamente estable. Así dice que ante los críticos que llamaban a las mujeres reformistas unas pocas mujeres desilusionadas, respondió:
Desde los años más tempranos que alcanza mi memoria, he sido una mujer desilusionada. En la educación, en el matrimonio, en la religión, en todo. La desilusión es mucho de lo que constituye el ser mujer. El trabajo de mi vida será entonces profundizar esa desilusión en el corazón de todas las mujeres hasta que ninguna lo tolere más. En 1924, la activista sufragista argentina, Julieta Lanteri, escribe en la revista El Hogar, que era una revista de una difusión amplia, digamos, no era una revista que leyeran solo activistas. Ay, los hombres nos tienen desilusionadas. Les aseguro que a veces hasta la política me desilusiona. De buena gana, en ciertos días sombríos, viendo el daño que hacen los hombres, quemaría mis discursos políticos y programas de combate a favor de la mujer para meterme de monja en un convento. Y es este sentimiento el que me obliga a actuar. La apelación a la desilusión como motor de la acción política transformadora dista, por cierto, de ser convencional. Implica apelar a un arco afectivo tenido por íntimo, casi apolítico, para señalar la ilusión fantasmal sostenida en la configuración impuesta a las mujeres. Es la denuncia de la falsedad y la necesidad de que esa ilusión opresora se disuelva para así construir un movimiento colectivo eficaz. De hecho, de algún modo, la desilusión encarna una suerte de incomodidad asociada a una promesa incumplida de felicidad. Es la ruptura de una ilusión en el sentido de algo ficticio y tramposo también, que construye una tensión paradójica entre la sorpresa y la tristeza. La desilusión, efectivamente, refiere a un arco afectivo asociado a algo que podría haber sido y no fue. Es un sentir, pero también la aceptación crítica de ese sentir. En concreto, asociado al fracaso, la desilusión se encabalga entre los afectos y las emociones. Son expectativas no llenadas que motivan un desencanto en el que se centra la motorización crítica de la dimensión afectiva. Es que aun cuando se trata de expectativas no llenadas, la desilusión contiene una dimensión distanciada que la torna compatible con la acción hacia el futuro y con su codificación. En relación con el tercer gesto ejecutado por los movimientos feministas y que me interesa traer acá a la discusión, me gustaría desarrollar brevemente el modo en que la nueva configuración afectiva emancipatoria adquiere una función estratégica y diferenciada, ya no solo como un afecto que sostiene el orden de la intensidad y del encuentro entre cuerpos, sino también como una emoción puesta en juego discursivamente para facilitar el camino a la emancipación. Es notable en este sentido la apelación con que se inicia uno de los textos colectivos emblemáticos del feminismo argentino. Me refiero a un artículo porque se titula ¿Por qué pedimos el derecho al sufragio?, publicado en la revista Nuestra Causa en 1921. No es solo esta una aspiración sentimental, sino una necesidad imperiosa, impostergable, de todo punto apremiante. Queremos votar. Como se señala en el número 11 de la misma publicación, se trataba de demostrar la profundidad del deseo de votar. Es así como el deseo en tanto impulso, a un tiempo que es el de la hora y no del futuro lejano en el horizonte de la narrativa del progreso, es el que define la intervención política. Alejadas explícitamente de la sentimentalidad, que tal como señalé antes, le fue adjudicada por el patriarcado a la hora de legitimar su opresión, se opta por la intervención movida por el deseo de la transformación radical y urgente de lo público. Hay aquí una justificación del activismo que explicita la exigencia de la emancipación de las mujeres como una necesidad imperiosa e inmediata que debe hacer a un lado cualquier pretensión propia de la moderación de la sentimentalidad o ciertamente de la lógica de la espera, ¿no? Es así un deseo que compromete el cuerpo de las mujeres, lo que moviliza al colectivo. Es más, la experiencia de la temporalidad feminista que aparece acá en esta demanda, en su mutua relación con el orden afectivo, suele expresarse no en términos de optimismo o de esperanza, como aparece aquí, sino de inevitabilidad histórica. El patriarcado está cayendo. No se trata, por cierto, de montarse o encarnar una temporalidad única, sino de expresar esa inevitabilidad en términos multilineales. La opresión
reflexión ya experimentada sobrevive en el presente, ciertamente, pero también el futuro está ya en el aquí y ahora para ser vivido. Esta experiencia de inevitabilidad histórica implica la transposición de un futuro esperado en el presente como una dimensión que ya sucedió. Lo deseado es algo que literalmente en un punto ha sucedido, a pesar de que ciertos intereses están aún presentes, intereses que insisten en ocultar esa superposición. En muchas de las apelaciones a las movilizaciones feministas y protofeministas, la referencia al vocabulario de la emocionalidad se construye en un gesto estratégico para la persuasión de la causa, claramente. Un gesto donde la retórica y la constitución de la movilización pública en las calles se enlazan. Es decir, que junto y por la alteración, la configuración afectiva patriarcal establecida a través de los gestos que describí recién, esta nueva configuración se transforma en una estrategia emocional que impulsa y sostiene la dimensión afectiva del activismo y su propia capacidad de alterar el orden afectivo patriarcal, algo que de algún modo se señala está ya sucediendo, y creo que esa es parte de la estrategia en la presentación del deseo feminista. Lo que me interesa señalar aquí es que, desafiada esta configuración patriarcal, el movimiento puso en funcionamiento una configuración nueva, como una estrategia política, es decir, en un punto como una estrategia emocional, que también debió ejecutar ese mismo desafío hacia lo afectivo. Tal como queda encarnado en la cita de Olympe de Gouges que cité antes, los afectos no son ocultados a la hora de intervenir políticamente, sino que son a la vez resignificados y utilizados estratégicamente. Es decir, que el feminismo, o los feminismos, no intentaron ni intentan señalar una configuración afectiva propia por ser más auténtica o natural, sino a través de una estrategia de reconfiguración que involucró e involucra afectos e emociones por igual. He intentado entonces hasta ahora reconstruir tres tipos de gestos, a través de los cuales los movimientos emancipatorios de mujeres buscaron, desde sus inicios, desarmar una configuración afectiva patriarcal que siempre pretendió que ese orden fuera definitivo para conseguir efectivamente una opresión eficaz. El señalamiento de ese orden como configuración, es decir, como contingente, utilizó distintas estrategias donde emociones y afectos se enlazaron para definir una agencia propia. No se trata entonces de un agenciamiento sostenido en el develamiento de una instancia auténtica que había sido cooptada por los mecanismos opresivos, sino de una construcción artificial resultado de la alteración de una configuración afectiva, pero que también es su causa y es capaz de alterar la experiencia. Ahora bien, ¿de qué modo se tensionan aquí afectos y emociones? ¿Cómo es que este vínculo, tal como fue desarrollado por los primeros movimientos feministas, permite reflexionar sobre una agencia afectiva aquí transformada? Creo que la agencia afectiva, así desplegada, implica no exhibir un orden afectivo más auténtico, como pretenden ciertas versiones del giro afectivo, sino inventarse una configuración nueva. Y es allí donde debe encontrarse el núcleo de lo que aquí denomino agencia afectiva. Señalar la contingencia y las injusticias, por supuesto, que acarrea la configuración patriarcal, es decir, su artificio, no implica pretender develar uno de carácter más auténtico, insisto, sino crear una configuración en un punto también artificial, pero capaz de sostener un proceso emancipatorio por la disrupción que acarrea, una disrupción que acarrea en la experiencia misma, por supuesto. Como traté de mostrar ahora, esto supone caracterizar a la agencia afectiva no como una capacidad de acción que pone en funcionamiento a la dimensión afectiva, como mero recurso, ¿no? Como algo que impulsa o que genera acción, sino como una que constituye una configuración afectiva propia, desde donde generar y repensar las acciones más inesperadas. Es a través de estos procedimientos sobre las configuraciones afectivas que los feminismos generan y ejecutan otro tipo de resistencia, alterando así los modos mismos de entender la reflexión y la acción política. El acto de tener una voz en términos tan distintos a los establecidos por el patriarcado, con todas sus implicancias, implica exponer el desafío a la subordinación, de modo tal que, al generar esta nueva configuración afectiva, resignifica la lógica de la esfera pública en su totalidad, ¿no? Resignifica la noción de acción política, el modo en que se constituye un colectivo, la idea de emancipación, etc. Si recordamos entonces que las configuraciones
configuraciones afectivas son capaces de generar una práctica afectiva, es decir, la constitución de los afectos a través de la práctica del activismo, es también su reflexión. Cada uno de los gestos presentados en estos minutos se superponen en su eficacia. Es decir, que a través, por ejemplo, de los distintos gestos se define una configuración afectiva donde se establecen dinámicamente nudos involucrados en las prácticas colectivas. Me gustaría sumar aquí la idea de que esta práctica o prácticas expresan una agencia afectiva en el sentido de capacidad de acción orientada hacia el futuro, gracias a que los afectos así planteados, más que, insisto, meros recursos dados para la acción, son justamente una práctica capaz de desarmar una determinada configuración estableciendo otra, donde la circulación afectiva se confunde con la estrictamente emocional. Es decir, donde la diferencia tajante entre ambas instancias se disuelve gracias a la conformación estratégica, y no espontánea, de una nueva configuración afectiva desde donde intervenir en el mundo y alterar la experiencia política. Se trata de alguna manera de un caso donde los afectos son puestos en juego para conformar el mundo y definir un nuevo mapa para la acción. Si en este caso es posible construir un colectivo social, es decir, ciertos ensamblajes de actores que afectan y son afectados por otros con los que comparten un reconocerse como miembros de ese colectivo, sostenido en una comunidad constituida a través de prácticas afectivas, es porque aquello que define el horizonte de futuridad como algo distinto al presente en tanto proyecto emancipatorio, logró desarmar las matrices básicas a partir de las cuales se conformaba la idea misma de acción. Entiendo que señalar esta idea de agencia afectiva, donde los afectos no están meramente allí para ser cooptados o liberados en su inmanencia, sino que son desafiados y construidos a través de una estrategia emocional, resulta particularmente importante en un momento en que algunos estudios sobre los afectos, en un presente marcado por el antropoceno, el capitalismo global y los movimientos reaccionarios, asociados no solo a la pérdida de la esperanza, sino sustancialmente a la captura y regulación de los afectos. La agencia afectiva, entonces, es una instancia ejecutada colectivamente a través de acciones con otras personas, e implica inventarse una configuración afectiva que deviene también estrategia emocional puesta en juego en la acción colectiva. De alguna manera es una suerte de contrahumor, countermood, digamos, la definición de Flatley, ¿no? Es decir, insisto que no son los afectos algún recurso para la acción, sino que la agencia afectiva implica la posibilidad de refigurar el orden afectivo como efecto y como causa de la estrategia emocional, que es lo que implica de alguna manera la generación de una rebelión o contrapoder a través de esta nueva configuración, que es una configuración superpuesta a una estrategia de intervención emocional que no se presenta como definitiva, por supuesto, sino también como contingente y abierta a futuras refutaciones. Basta en este sentido recordar, por ejemplo, que el activismo feminismo actual se apropia de su primera ola para alterar nuevamente la configuración establecida décadas atrás, constituyendo un tipo de intervención propia y tan eficaz como disruptiva. Efectivamente, en hashtags recientes, como huelga de mujeres o el que sea ley, en el caso de Latinoamérica, en las demandas por el derecho al aborto, circularon distintas imágenes inspiradas en la historia del movimiento, sostenido en la lógica de la cita de la historia del feminismo, como en este caso una imagen que circuló muchísimo en la Argentina en el año 2018 y 2020, bajo el hashtag justamente que sea ley, que es de justamente Alicia Moró, la activista socialista Alicia Moró, insisto, trayendo la lógica de la cita de la historia del movimiento, conformando un modo específico de intervención política que busca nuevamente alterar esa configuración afectiva como una demanda, como un deseo feminista que pervive. Me gustaría terminar evocando uno de los acontecimientos más recordados del sufragismo británico. Me refiero a la protesta y posterior muerte de la activista inglesa Emily Davidson. El 4 de junio de 1913, Davidson decidió intervenir de manera radical la clásica carrera del Derby, colocando la bandera sufragista en el caballo del rey Jorge V. Se trataba de interferir con el uso de su cuerpo
el paso de un caballo real, es decir, el avance aparentemente irrefrenable del patriarcado. Pero tal como es conocido, esta activista insistente fue arrollada muriendo unos pocos días después. Si bien no resulta cierto, es que se convirtió la escena de una ceremonia del poder cis heteropatriarcal, por supuesto, coreografiada al infinito, en un momento abrumador, desarmado por sentimientos no previstos por la tradición. El gesto era sin dudas el de interrumpir un festejo que la sociedad patriarcal se había construido para sí misma, la domesticación de animales, mujeres adornadas y una masculinidad autocelebrada a través del dinero, la destreza y la fuerza. Pero Davidson demolió esa felicidad patriarcal en un gesto que me parece puede funcionar como ejemplo, y espero poder proyectar el video por lo menos parcialmente, en el modo en que justamente se desarma esa configuración afectiva en este gesto. Y paso los 2 últimos minutos de un video de época, digamos, un registro de época de la intervención de Emily Davidson. Con esto termino. Muchas gracias.